Shabbat Shalom, hermano. Vamos a continuar el estudio de la carta a la congregación de Filipos, a los filipenses. En el capítulo 2 vamos a ver esta vez, en esta ocasión, en este Shabbat, la última parte de este capítulo 2. No sin antes hacer un resumen de lo que vimos en la primera parte de este capítulo 2. En la primera parte que vimos, el apóstol Shaul profundiza una exhortación que inició en el capítulo 1. Él les ha dicho que si tienen a Machía al lado como un consolador y recuerdan el pago que él hizo por ellos, que además también perseveran en la comunión mutua y manifiestan deseos de ayudar a otros, entonces deben completar la alegría del apóstol, evitando la división interna en la congregación, es decir, comportándose de una manera unitaria para que no haya división que van a ser del egoísmo que pueda introducirse en la congregación o por la vanagloria que pueda surgir dentro de la congregación y que va a dañar lo que es la unidad del cuerpo de Mashiach. Pablo exhorta entonces a que sean como Yeshua, que con humildad y solidaridad se entregó por la humanidad, y les pide que sean hijos de Dios, similares a luminarias en este mundo, que sean irreprensibles y sencillos en medio de una descendencia torcida y perversa. Bien, hoy vamos a iniciar en el verso 16, que dice, la palabra de vida manteniendo en alto, para orgullo, para mí en el día de Mashiach, que no en vano corrí ni en vano trabajé. Escuche lo que está diciendo el apóstol. Shaul ha exhortado a los creyentes filipenses a ser obedientes de la palabra de Dios, evitando la división interna. Esto no solo los hace irreprochables ante el mundo y aptos para estar ante la presencia de Dios, sino que garantiza que sus vidas sean como luminarias, es decir, como un testimonio de luz, como estrellas en medio de una descendencia torcida y maligna. A continuación, el apóstol revela la fuente de ese brillo y ese testimonio. Por eso les dice, manteniendo en alto la palabra de vida para orgullo, para mi jactancia, dice, para mí en el día de Mashiach, de que no en vano corrí ni en vano trabajé. El apóstol está afirmando que los creyentes son una luz en medio de la maldad, en medio de la oscuridad en este mundo. Y cuando dice mantienen en alto la palabra de vida, esta frase se refiere a aferrarse fielmente y sostener la palabra de Dios en medio de la oscuridad que provoca la descendencia torcida y perversa. Shaul instruye al creyente a aferrarse a la Torá, es decir, a las instrucciones de Dios, y a mostrarla al mundo mediante una vida que simboliza una antorcha o un estandarte brillante en medio de las tinieblas. Cuando el apóstol dice, para orgullo mío en el día de Mashiach, Shaul enlaza su gozo personal con la vida de luz que testimonian los filipenses. El día de Mashiach se refiere a la venida del Mesías y la revelación de toda su obra. Shaul expresa que su mayor gozo y satisfacción no será ahora, mientras está preso, sino en ese día, cuando su labor será revelada en la venida de el Mesías. El apóstol desea presentarse en ese momento con la alegría de saber que su labor apostólica en Filipos y en todas las congregaciones no fue inútil. Es decir, que cuando venga Mashiach, Mashiach lo vea a él junto con todas las congregaciones a las cuales él ayudó a llegar a ese digno día de recibir a Machía. Y por tanto, él se va a enorgullecer, se va a gozar y ver que su trabajo no fue inútil. Con la frase que no en vano corrí ni en vano trabajé, Pablo utiliza dos poderosas imágenes para describir su ministerio. Correr representa el esfuerzo y la perseverancia en la fidelidad a Mashiach. Y trabajar se refiere a la lucha ardua y fatigosa de sostener en alto la palabra de vida. Esto es vivir como una luz en la oscuridad del mundo.
Decir no en vano significa que su labor como luz en el mundo no será inútil, sino efectiva, pues producirá discípulos genuinos que perseverarán hasta el fin, es decir, hasta el regreso de Mashiach. En esencia está diciendo, si ustedes permanecen aferrados a la palabra de vida, viviendo como luz en medio de las tinieblas de esta descendencia torcida y maligna, yo podré alegrarme cuando Mashiach regrese, pues veré que mi esfuerzo y trabajo arduo con ustedes dio fruto verdadero. Y dice el 17, pero si también soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fidelidad de vosotros, me alegro y me alegro junto con todos vosotros. Ponga atención, Shaul ha enseñado a los creyentes filipenses la importancia de perseverar en una vida que sirva como testimonio de luz en medio de las tinieblas. Esta perseverancia será su orgullo, felicidad cuando Mashiach regrese y él pueda presentar a los creyentes como el fruto de una carrera y un trabajo que no fue en vano. Inmediatamente él continúa este argumento con una declaración sacrificial y dice, pero aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fidelidad de ustedes, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Con estas palabras, Shaul reconoce la posibilidad inminente de su condena a muerte por parte del emperador. Recuerde que Shaul no ha llegado al juicio con Nerón y al llegar al juicio con Nerón no sabe qué resultado va a tener, aunque confía en el Ruach HaKodesh y en las oraciones intercesoras, él da la posibilidad de que pueda morir por una condena del emperador. Ante esta posibilidad, el apóstol ofrece palabras de consuelo a través de la metáfora de los sacrificios del templo. Escuche bien, va a ser una metáfora de lo que es la congregación con los sacrificios que se hacían en el templo, que ya ellos no lo practican. La libación era una ofrenda líquida, generalmente vino o aceite, que se derramaba sobre el altar o sobre el sacrificio principal, que eran aquellos dos corderos ofrecidos diariamente para la expiación y la reconciliación en el templo. La libación era el complemento y el sello de esa ofrenda de esos corderos, simbolizando una entrega total y un aroma agradable ante Dios. Es decir, que cuando se sacrificaba el cordero de la mañana, se echaba una libación, se derramaba vino o aceite sobre ese cordero sacrificado y el de la tarde se hacía igual. Con esto se sellaba el cumplimiento de que se hacía expiación o reconciliación por los pecados del pueblo. Shaul interpreta la fidelidad, la emuná, la educación que está viviendo la congregación de Filipos y la vida santa que ellos llevan como el sacrificio principal. Es decir, como si fuera el cordero, la educación que ya están teniendo es un comportamiento como si se sacrificaran cada día como los corderos que llevaban diariamente al templo. Y era un sacrificio agradable y perfecto para Dios el que se estuvieran educando. Al afirmar que él podría ser derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de la fidelidad de ustedes, que es lo que él dice, el apóstol está estableciendo que su propia vida y su muerte servirían como ese vino, como ese aceite que sella finalmente el sacrificio del cordero en el templo. Y se volvía entonces un olor grato de la ofrenda a Dios. Su vida, la de Shaul, si es que llega el caso y es condenado en el juicio frente a Nerón, su vida se derramaría como el vino que completa el sacrificio de la educación, de la fidelidad, de la congregación, añadiéndole a ese sacrificio que hacen los hermanos de Filipos, estudiando y congregándose a pesar de las aflicciones del mundo, esa muerte de Shaul sería el vino que agregaría el sello como un olor grato a Dios del sacrificio de esa congregación. Al decir me alegro y me regocijo con todos ustedes, el apóstol no solo acepta la posibilidad de su muerte, sino que la abraza con gozo. Para él derramar su vida, ya sea mediante un servicio arduo o incluso mediante la muerte, por la fidelidad y el crecimiento en la emuná de los creyentes en Filipos y de todos los creyentes que hoy
participamos de esta educación de Yeshua, eso es un privilegio. Para él sería derramarse como el sello de nuestro sacrificio, y el de los filipenses sería el privilegio más alto y la meta suprema de Shaul en su ministerio. En resumen, el apóstol está diciendo, aunque mi vida tenga que ser derramada completamente, incluso hasta la muerte, para asegurar y dar testimonio de la fidelidad y el servicio que ustedes ofrecen a Dios, me alegro y lo considero un honor. Mi vida se gasta con gozo para que ustedes sean un sacrificio agradable y completo ante Él. Luego dice el 18, y lo mismo también vosotros, alegraos y alegraos conmigo. Shaul ha dicho que aunque él sea condenado a muerte por el emperador, él considera su muerte como una libación, como un sello que añade olor grato al sacrificio que hacen los hermanos filipenses al perseverar en la emuná. Por lo cual él se alegra y considera un honor ser derramado como una libación sobre la fidelidad de ellos para que sean sellados como un sacrificio agradable a Dios. Ahora concluye diciendo, y de la misma manera, ustedes también alégrense y regocíjense conmigo. Con estas palabras, Shaul exhorta a los creyentes a compartir su misma actitud de gozo, aún frente a la posibilidad de su muerte. Shaul no quiere que se entristezcan por su situación como aquellos que no tienen esperanza en la resurrección, sino que participen de su alegría, la cual nace de saber que su vida y su servicio están siendo ofrecidos a Dios como sacrificio agradable. El mensaje es claro, independientemente del resultado del juicio ante Nerón, los filipenses no deben dejarse dominar por la tristeza o el temor. Su gozo debe sostenerse en que la posible muerte del apóstol es la libación que sella todo el sacrificio que trae el perseverar en la fidelidad a lo que él les enseñó. Él los invita a ver su posible muerte no como una tragedia, sino como una victoria compartida en el Mesías, una libación que glorifica. En otras palabras, Shaul les está diciendo, así como yo me alegro en entregar mi vida al servicio de Dios, ustedes también alégrense conmigo, porque esta entrega no es pérdida, sino ganancia en Mashiach. Y luego dice el 19, y espero en el Señor Yeshua, a Timoteo pronto enviar a vosotros, para que también yo me anime, habiendo sabido las cosas acerca de vosotros. Shaul concluye su exhortación consolando a los filipenses. Les recuerda que independientemente del resultado de su juicio ante Nerón, no deben dejarse dominar por la tristeza o el temor de su muerte. Él presenta su posible martirio no como una tragedia, sino como una libación que sella el sacrificio de fidelidad que ellos mismos ofrecen a pesar de las aflicciones. De este modo, los anima a ver su muerte como una victoria compartida en el Mesías. A continuación, Shaul pasa a un tono más personal y afectivo en la carta, expresando su deseo de saber cómo se encuentran los hermanos en Filipo, y les dice, y espero en el Señor Yeshua enviarles pronto a Timoteo, para que yo también me anime al conocer las noticias acerca de ustedes. De esta manera, Shaul demuestra que aún estando preso y enfrentando un posible veredicto de muerte, su principal preocupación sigue siendo el bienestar y la perseverancia, es decir, el sacrificio espiritual de los creyentes en Yeshua. Con esta declaración, Shaul concluye la exhortación que ha venido desarrollando acerca de la unidad, la semejanza de Mashiach, el llamado a ser luminarias y la invitación a que los hermanos acepten su posible muerte como una libación sobre el sacrificio de fidelidad de ellos. Por ese amor entrañable, Shaul revela su esperanza. Él dice, el Señor Yeshua me da la esperanza de que pronto les podré enviar a Timoteo. Será para mí un gran consuelo recibir por su intermedio, es decir, por medio de Timoteo, noticia de que están bien, unidos y perseverando en la fidelidad y el avance del Evangelio en Macedonia. Saber esto será mi fuente de ánimo. Y dice el verso 20, porque a nadie tengo del mismo ánimo, el cual genuinamente las cosas acerca de vosotros se interesan. Aún estando preso y enfrentando un posible veredicto de muerte, Shaul manifiesta su profundo amor por los hermanos filipenses. Le preocupa
que ellos se desanimen al conocer su situación como prisionero, próximo a comparecer ante el emperador. Por eso les deja ver que su principal preocupación no es su encarcelamiento, ni su juicio o su posible muerte, sino el bienestar espiritual y la perseverancia de los creyentes en Filipos. Con este propósito, decide enviar a Timoteo, confiando en que siendo los hermanos filipenses una congregación que se sacrifica en medio de la fidelidad, él, Timoteo, les traerá buenas noticias que los animarán. Luego explica por qué ha elegido precisamente a Timoteo y les dice, porque a nadie tengo de igual ánimo que sinceramente se interese por ustedes. Con esto Charles les expresa que Timoteo es la persona en quien más confía para recibir noticias veraces, sin distorsión. Timoteo comparte el mismo sentir, la misma preocupación apostólica y el mismo amor por los creyentes que el propio Shaul. Su ánimo y su corazón están alineados con los del apóstol y por eso es el mensajero ideal para presentarlo ante los filipenses. Con esta palabra el apóstol revela el modelo de discipulado que hay entre él y Timoteo. Más que un simple ayudante, Timoteo es su compañero de vida y verdadero discípulo, alguien que comparte los mismos sentimientos hacia las comunidades de los creyentes. Shaul está diciendo, el Señor Yeshua me da la esperanza de que pronto les podré enviar a Timoteo. Envío a Timoteo porque él es del mismo sentir que yo. Él se interesará sinceramente por las cosas de ustedes. El apóstol con esto está mostrando que tanto él como su discípulo Timoteo son del mismo sentir y la obra que tenía Yeshua, dispuesto a humillarse y solidarizarse por el crecimiento en la emuná y la salvación de otros, más que preocuparse por su propio sufrimiento o incluso su muerte. Dice el 21 y el 22, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Yehoshua Machía, pero el carácter aprobado de él, de Timoteo, conocéis que como un padre, un hijo conmigo sirvió en el Evangelio. Shaul continúa explicando a los hermanos filipenses por qué les envía a Timoteo. Ahora les dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yehoshua, el Mesías. Con esta afirmación, Shaul establece una comparación implícita entre Timoteo y todos los líderes que predican a Yeshua con avaricia buscando sus propios intereses. Él mismo había mencionado anteriormente en el verso 1 del 15 al 17, en el capítulo 1 del 15 al 17, y les dijo, algunos a la verdad predican a Machía, algunos líderes, por envidia y rivalidad. Proclaman al Mesías por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme aflicción en mis prisiones. Shaul quiere dejar claro que Timoteo no es como todos esos líderes que movidos por la avaricia explotan las congregaciones, sino que él es un verdadero discípulo que piensa y actúa como el mismo apóstol Shaul, motivado por amor y por el llamado que ha recibido para la defensa del Evangelio. En esencia les está diciendo, Timoteo no es como todos los que predican a Machía, buscando sus propios intereses terrenales y no los del Mesías. Él es diferente. Luego les recuerda la labor de Timoteo que ellos ya conocían, ya ellos habían visto a Timoteo trabajando con Shaul en las visitas que él les hizo en el segundo y tercer viaje. Pero la prueba de su carácter conocen, les dice. Conocen ustedes a Timoteo, ya conocen su carácter, que como hijo a un padre ha servido conmigo en el Evangelio. Shaul los invita a recordar cómo Timoteo trabajó hombro a hombro con él en Macedonia, demostrando un carácter probado, fidelidad, humildad y solidaridad hasta el sacrificio. Para ilustrarlo utiliza la imagen de una relación entre un padre y un hijo obediente, una relación de formación, respeto y servicio que proyecta Timoteo. Así el apóstol presenta a Timoteo no solo como un discípulo, sino como un hijo espiritual que sirve fielmente a su padre en la defensa y expansión del evangelio de Yeshua. Y dice el 23 y 24, así que a este en verdad espero enviar tan pronto como vea las cosas claras de mí, inmediatamente, y confío en el Señor que también yo mismo en breve vendré. Shaul ha explicado a los filipenses
su intención de enviarles a Timoteo, destacando que él no es como los demás que predican a Mashiach como simples mercaderes de la palabra. Sin embargo, el apóstol aclara que aún no tiene una fecha definida para enviarlo debido a la incertidumbre de su situación legal ante el emperador. Por ello dice entonces, así que a este espero enviárselos tan pronto como vea cómo van mis asuntos. El apóstol confirma que enviará a Timoteo, precisamente porque es como un hijo fiel con su padre, pero no puede hacerlo hasta tener claro o mayor claridad sobre el asunto de su juicio, del cual confía que resultará en su liberación mediante las oraciones de los hermanos y la provisión del Ruach HaKodesh de Yehoshua HaMashiach, como ya dijo en el capítulo 1, verso 19. Debemos recordar que el proceso de Shaul no era un juicio por asuntos políticos o por un crimen común, sino una apelación que él mismo hizo ante el César, motivado por las acusaciones no comprobadas del Sanedrín en Judea, donde ya había sido juzgado ante dos gobernadores romanos, Félix y Festo, y ante el rey Agripa II. Sin embargo, en esos juicios no ha sido condenado, aunque estuvo recluido con cierta libertad por 2 años en Judea antes de ser enviado al emperador porque él mismo apeló. Y esto, el hecho de que no haya sido condenado en esos juicios, alimenta aún más su esperanza de liberación. Finalmente añade su esperanza personal y su gran anhelo. Y dice, y confío en el Señor que yo mismo también iré pronto. Shaul expresa su confianza en que una vez resuelto su caso, él mismo podrá visitar nuevamente a Macedonia y en especial a sus amados hermanos en Filipo. Su deseo no es solo enviar y recibir noticias por medio de Timoteo, sino también volver en persona para confirmar la obra y fortalecer la fidelidad de los creyentes en Yeshua. Dice el verso 25, pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es su apóstol y ministro para mi necesidad. Shaul ha expresado su deseo de enviar a Timoteo y, si es posible, ir él mismo a visitar los hermanos de Filipo en Macedonia. Sin embargo, dado que su situación legal ante Nerón aún no se ha esclarecido, no puede establecer fechas concretas para esa visita. Ante esta incertidumbre, toma una decisión necesaria y urgente que expresa diciendo, entre tanto, he juzgado necesario devolverles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de armas, apóstol de ustedes, con el encargo de servirme en mi necesidad. Shaul presenta a Epafrodito con una descripción de honor que revela su alto valor dentro de la congregación y del ministerio. Él lo presenta como un apóstol. La palabra griega es apóstolos, que significa un enviado o emisario. En este contexto, Epafrodito es el apóstol de la congregación de Filipos. Y también Shaul lo presenta como un ministro. La palabra griega usada es leitorgos, que significa servidor del pueblo. Cuando usted escuche ministro, debe entenderlo que el que se le está llamando ministro es un servidor del pueblo. Esta descripción confirma que Epafrodito no es un simple miembro de la congregación, sino un líder respetado y alguien a quien, como Pablo y Timoteo, se le puede confiar una misión especial. Shaul lo considera un compañero de igual compromiso, describiéndolo como hermano, colaborador y compañero de milicia en la lucha por la fidelidad a Mashiach. Siendo un líder filipense, Epafrodito aceptó ser un emisario, un apóstol con una misión específica, llevar una ofrenda a Shaul para suplir sus necesidades mientras estaba recluido en el pretorio. Por eso el apóstol Shaul añade, quien también es su apóstol, es decir, su emisario, su enviado de la congregación de Filipos, y ministro, es decir, servidor del pueblo, para servir a mis necesidades. La congregación de Filipos estaba preocupada por el bienestar de Shaul en Roma. Ellos sabían que él no era residente de Roma y que quizás el apoyo material que recibía de las congregaciones de la capital romana no era suficiente para cubrir sus necesidades. Recuerde que Shaul no había estado en Roma.
las congregaciones que existían en Roma no lo conocían personalmente, excepto unas muy pocas que eran las de Priscila y Aquila. Por esta razón, los filipenses aprobaron que Epafrodito viajara como apóstol de ellos para ser un servidor, para ayudar a Pablo en esa situación que estaba encarcelado en el pretorio. Shaul, reconociendo el amor de la congregación expresado a través de este viaje de Epafrodito y al no tener claridad inmediata sobre su comparecencia ante el emperador, consideró esencial enviar a Epafrodito de regreso a la congregación de Filipos, a su hogar. Y dice el 26 y 27, ya que anhelando estaba a todos vosotros y estando afligido porque oíste que estaba enfermo, porque en verdad estuvo enfermo al borde de la muerte. Pero Dios tuvo bondad con él, pero no solo con él, sino también conmigo, para que yo no tenga tristeza sobre tristeza. Escuche bien. Debido a la circunstancia que atraviesa Pablo, su incierta comparecencia ante el emperador, y reconociendo el amor de la congregación manifestado a través de la ayuda que trajo Epafrodito, Shaul decide enviarlo de regreso. Ahora, sin embargo, revela la razón más apremiante de su regreso. ¿Por qué lo tiene que regresar? Y dice que la profunda preocupación que tenía Epafrodito por ellos y porque él los añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que había enfermado. Esas eran las razones por las que Pablo dice que era urgente regresar a Epafrodito. Él anhelaba regresar, extrañaba a su congregación y por otro lado los hermanos también estaban angustiados porque habían escuchado que él se había enfermado. Epafrodito había sido enviado no solo para llevar una ofrenda a Shaul, sino para asistirlo hasta que su situación se resolviera. No obstante, después de un tiempo de estar allí, comenzó a añorar profundamente a su congregación. Es decir, Epafrodito empezó a sentir que era necesario estar al tanto de su congregación. La palabra griega traducida como añorar es epitoteo, que significa anhelar intensamente o tener un profundo deseo. Esto demuestra que Epafrodito no simplemente quería regresar a casa, sino que sentía un profundo deseo de cuidar y consolar a su comunidad, siguiendo el ejemplo que había aprendido de Shaul. Cuando Pablo dice, y estaba afligido porque oíste que había enfermado, el término afligido traduce del griego ademoneo, que describe una angustia intensa y abrumadora. La misma palabra es usada para la angustia de Yeshua en Getsemaní. Lo que Shaul les está escribiendo es que Epafrodito supo que la congregación en Filipos se había enterado de su enfermedad y esto le había provocado una gran aflicción al imaginarse él la tristeza y preocupación de su hermano por la posibilidad de perderlo. Entonces Shaul les confirma la noticia diciendo, porque en verdad estuvo enfermo, al borde de la muerte, pero Elohim tuvo bondad de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo confirma lo que había llegado a oído de los hermanos filipenses. Epafrodito estaba enfermo. No solo estuvo enfermo, sino a punto de morir. Al decir estuvo enfermo al borde de la muerte, Pablo quiere ser sincero con la congregación, pero a la vez destacar el nivel de sacrificio y riesgo que Epafrodito asumió al viajar para servirle a él y a la congregación. A continuación los consuela diciendo, pero Dios tuvo bondad con él y conmigo, para que yo no tenga tristeza sobre tristeza. Shaul está diciendo que él ya tenía bastante tristeza por su encarcelamiento, por su situación incierta ante el emperador y por la preocupación constante que él tenía por todas las congregaciones. Pero si Epafrodito moría, esto sería añadir a su tristeza acumulada otra tristeza, la que vendría de los hermanos filipenses por la muerte de Epafrodito. Es decir, que ahora se le añadiría a la tristeza que ya tenía, la tristeza de la congregación por la muerte de Epafrodito. Pero en forma de consolación, Shaul agrega que Dios fue bueno con Epafrodito porque se recuperó, pero además fue bueno con él porque no tuvo que cargar con la tristeza de la congregación de los filipenses. Y dice el 28 y el 29, así que envía a él con mayor solicitud para que al verle a él de nuevo os alegréis y yo menos triste esté.
Recíbanle, pues, en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Después de relatar la enfermedad y recuperación de Epafrodito, Shaul continúa explicando las razones por las que decide enviarlo de regreso y les dice, así que con mayor solicitud lo envío para que al verlo ustedes de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El apóstol está expresando que él tomó mayor atención de enviar de regreso a Epafrodito por dos razones principales. Epafrodito anhelaba regresar para cuidar la congregación y la congregación, por otro lado, estaba preocupada orando para que él no muriera. Shaul entiende el deseo de Epafrodito y la preocupación de la congregación. Por lo tanto, pone más interés en enviar de regreso a Epafrodito para que la preocupación de la congregación se convirtiera en alegría al verlo de nuevo. Y que esa alegría de la congregación entonces le reduciría a él su tristeza en medio del encarcelamiento. Luego agrega una exhortación muy significativa y les dice, recíbanle a Epafrodito, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como Él. Cuando dice recíbanle en el Señor con todo gozo, el apóstol exhorta a la congregación a recibir a Epafrodito con la gratitud en el Señor. Es decir, reconociendo que fue Dios mismo quien lo escogió, lo acompañó en el viaje, lo sostuvo en su servicio a Pablo y lo libró de la muerte, permitiendo así que regresara sano para que la comunidad pudiera celebrar su retorno. A continuación añade, y tengan en estima a los que son como él. Cuando dice a los que son como él, Shaul se refiere a aquellos que como Epafrodito sirven al pueblo de Dios con humildad y solidaridad al punto de arriesgar sus vidas por los demás imitando el ejemplo de Yeshua. Shaul está diciendo en esta porción, he decidido que era más importante enviar de regreso a Epafrodito para que al verlo ustedes se alegren y mi tristeza se disminuya. Por eso recíbanlo con toda alegría dando gracias a Dios y honrenlo como merece ser honrado un hombre que sirve al pueblo de Dios haciéndose semejante a Yeshua. Y cerramos en el verso 30 que dice, porque por causa de la obra de Mashiach, hasta cercano de la muerte estuvo, habiendo arriesgado la vida para que completara la ausencia de vosotros del servicio hacia mí. Shaul confirma el envío de Epafrodito de regreso a los filipenses y les dice que no solo lo reciban con alegría, sino que también lo honren. A continuación el apóstol explica la razón para ese honor y les dice que por la obra del Mashiach estuvo cercano a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Es decir, lo que faltaba de la congregación servirle a el apóstol. Con estas palabras, Shaul enfatiza el grado de entrega y amor de Epafrodito. Su grave enfermedad fue consecuencia directa de su esfuerzo en el servicio a Elohim, al pueblo y al apóstol. La frase exponiendo su vida traduce del griego paraboleumenos, que significa literalmente arriesgar voluntariamente la vida. Epafrodito había puesto en riesgo su salud y prácticamente su existencia por la obra de Mashiach al llevar en persona la ayuda que la congregación deseaba ofrecer a Shaul. Epafrodito encarnó la solidaridad exhibida por Mashiach. Arriesgó su vida no por ambición o reconocimiento, sino por amor y fidelidad. Por esta razón, el apóstol pide que los creyentes honren a líderes como él, porque reflejan el mismo sentir de Yeshua, quien se humilló y entregó su vida solidariamente por los demás. Shaul está diciendo, he considerado, en resumen está diciendo, he considerado necesario enviar de regreso a Epafrodito por el profundo anhelo que tiene de verlos y por la preocupación que ustedes sienten por él. Cuando lo reciban, su alegría será grande y su fidelidad se fortalecerá, lo cual aliviará mi tristeza. Pero no solo recíbanlo con alegría, sino también con el honor que merecen aquellos hermanos que como Yeshua se humillan y se solidarizan con la congregación, arriesgando sus vidas en la obra. Su servicio es un testimonio de quienes no buscan sus propios intereses, sino que se aferran a la palabra de vida, resplandeciendo como luminarias en medio de una descendencia torcida y perversa.
Y con esto, mis hermanos, termino.